creo que Buñuel está más vivo que nunca. No era un gran director de cine en el sentido de que no era un gran técnico ni de la dirección, ni de la edición, ni nada, pero era un gran cineasta porque tenía la capacidad de crear unas imágenes como las crea un poeta. Yo creo que está situado entre los grandes poetas del cine, con un Murnau, con un John Ford, con un Fritz Lang, y muy distinto a todos ellos, desde luego. Hitchcock estaba sentado junto a Buñuel y Buñuel nos ha contado que Hitchcock estaba muy intimidado ante Buñuel y que a cada momento le palmoteaba así en la pierna y le decía: ¡ah, la pierna de Viridiana! La pierna, no de Tristana, la pierna de Tristana. Hacer como hizo Buñuel una película con una actriz, con la actriz principal coja, eso quizá es un atrevimiento que ni Hitchcock, que tuvo muchos atrevimientos, hubiera hecho, ¿no? Entonces le llamaba eso, decía: ¡ah, la pierna de Tristana, la pierna de Tristana! Y le hacía así. Eso nos lo contaba Buñuel. Buñuel dice que en su época surrealista, antes de haber llegado a México y eso, ponía un dedo en el mapa, señalaba a México y decía: si tengo que irme o cualquier cosa, buscando en cualquier parte menos aquí, y señalaba a México. Y finalmente cayó en México, donde hizo más de la mitad de su vida y de su carrera. Cuando llega Buñuel a México, pues ya están todos. Ya llegó Luis Alcoriza, ya llegó Luana Alcañiz, ya llegó José Baviera, ya llegaron actores, directores, productores, guionistas, todos ya están acá. Y a él lo estaban esnoveando los gringos, ¿no? O sea, por alguna extraña razón él había acabado en Nueva York y en Hollywood sin que hubiera ningún proyecto en firme, porque nada le podía interesar a un Hollywood que estaba metido en plena guerra tener a un surrealista, ¿no? O sea, yo creo que si Luis Buñuel hubiera llegado a Honduras o hubiera llegado a Panamá, no hubiera hecho nada. No hubiera hecho absolutamente nada. O sea, la enorme fortuna de él y de los refugiados españoles fue que llegaron a un país que, vamos, que era la segunda capital importante en términos culturales de América Latina junto con Buenos Aires. Él decía: yo aprendí la técnica de cine aquí en México. Dice, porque películas como Un perro andaluz y La Edad de Oro eran películas que no importaba la hilación técnica, etcétera, al contrario. Cuando llega Buñuel, pues ya estamos en plena época de oro. O sea, ya somos los reyes del mercado hispanoparlante. O sea, estamos por encima de Argentina, muy por encima de España, por supuesto. Durante la República Española él fue productor, produjo varias películas y eso le había enseñado cómo se hace una película fuera de los cauces independientes y de vanguardia. Y había hecho el documental de las Urdes. Luego, en Estados Unidos, le habían encargado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York que reeditara el documental El Triunfo de la Voluntad, el documental de Leni Riefenstahl. Y él llega en 1940 y tantos, es decir, estamos hablando de 13, 14 años con muy poca actividad, ¿no? Buñuel realmente se hace cineasta en México. ¿Cómo? Primero porque tiene que aprender a trabajar con actores de prestigio, o sea, con actores que ya tienen una carrera como los Soler, por ejemplo, ¿no? Tiene que lidiar con productores, o sea, ya no es el productor él, ¿no? Sino que tiene que tratar con productores que le restringen tiempos y financiamiento. Pero el momento en que hace Los Olvidados
vuelve a resurgir el gran Buñuel, el Buñuel que parecía haberse perdido, el de Un perro andaluz. ¿Y tú? Si me vuelves a traer más recados, te rompo el hocico. Hay que recordar que Los Olvidados no gustó. O sea, fue una película que le trajo muchos problemas. Efectivamente, cuando se proyecta por primera vez, pues hay gente que pide que le apliquen el 33. Yo conocí a Buñuel porque yo iba a ser Pedrito en Los Olvidados. Buñuel se apasionó por México, por su aspecto terrible y por su buen aspecto, y se apasionó por México, lo recorrió de arriba abajo. Antes de hacer Los Olvidados hizo una investigación profunda. ¡Ay! ¿Quién era? ¡Ay, no sé! Sí, lo sabes. Le gustaba disfrazarse, se disfrazaba de obrero más o menos así, aunque deben de haber dicho quién es ese gachupín, porque era un tipo de españolazo así, que no podía con él, ¿no? Y recorrió todos los lugares. Y entonces había gente que le discutía, le decía, ¿cómo en esas chozas miserables y todo se ven camas de soporte de metal? El Buñuel decía, yo los he visto, y todos los hemos visto. Al principio hubo mucha oposición, incluso entre el equipo técnico, porque le decían, oiga, don Luis, usted está presentando un México de mucha miseria y de mucho atraso, y niños criminales, y México no es así, tenemos las lomas y lugares bonitos. Y de hecho, el Jaibo existía. Era un personaje que había cometido todo tipo de barbaridades y todavía estaba vivo entonces, pero estaba ya purgando en Lecumberri, el tipo ya estaba en Lecumberri. Buñuel me escogió para el papel de Pedrito, pero Danziger le dijo, no, bueno, está bien, pero no parece niño mexicano. Entonces no me avisaron. Pero al cabo del tiempo, cuando conocí a Buñuel, que lo traté unos años después, cuando presentó en el Cineclub del IFAL, presentó un conjunto de rollos de sus películas surrealistas y de Los Olvidados, etc. Me presenté allí, Buñuel me dijo, hombre, yo lo conozco a usted iba a ser Pedrito. Le digo, sí, don Luis. Y dice, hombre, pues lo siento, le hemos arruinado la carrera porque no lo llamamos. Y dice, no se preocupe, don Luis, bien arruinada mi carrera, ¿no? Bueno, ahorita es patrimonio de la humanidad, nada menos, ¿no? Pero sí, en su momento pudo haber marcado el fin de su carrera. Y al contrario, aunque nunca volvió a repetirla, sí le dio pie, por ejemplo, para El Bruto. Le dio pie para algunos momentos muy perversos de él. Le dio para acercarse a la muerte y a la violencia de maneras mucho más metafóricas, como en Ensayo de un crimen, ¿no? Yo sí siento que es una película fuente para él. Cuando se envió el film a Cannes, se envió aparte de la selección oficial que no quisieron llevarlo. Presentó él allí su película, pero digamos que llevó la película bajo el brazo, salió en el avión llevando la película bajo el brazo. Y además le habló a Buñuel, a Octavio Paz, y que estaba entonces de secretario en la Embajada de México, que era amigo de los surrealistas. Él habló a los surrealistas y le dijo, Buñuel está de vuelta, ha hecho una gran película en México, tienen ustedes que verla. La vieron, se entusiasmaron también los surrealistas, defendieron la película y la película se presentó en Cannes y ganó. El chiste de la película es que no te deja con nada. O sea, te deja una especie de tremendo vacío así anímico, ¿no? Pero yo creo que era justamente por eso, porque él decía, es que no conozco bien a México, no sé qué decirle a México. Tenía un contacto con la pobreza española y encontró algo semejante en México. Pero me parece que Los Olvidados es una película muy mexicana. Una de las películas más mexicanas, me parece, más desde luego que las películas de charros y eso, que son lo menos mexicano que existe, porque presentan unos pueblos en que todo el mundo anda vestido de charro y con pistolas al cinto, etcétera.
El Gran Calavera yo creo que es una película mucho más inteligente de lo que parece. Pero la amistad que nos une me obliga a llamarle a usted la atención. Esto no puede seguir así. A ti no te importa nada y va usted a la ruina. Exageraciones. Eso que jugar al alza. Vamos, cálmate. Tenemos que afrontar la realidad. Es una película sobre el cine mexicano mismo. Es decir, cuando hacen este enorme engaño de que para darle la lección a Fernando Soler, todos van a hacer como que están arruinados y viven en un cuartucho de vecindad y no sé qué, en un cuarto de azotea y no sé qué tanto, en realidad están escenificando un melodrama rabalero tipo Ismael Rodríguez, ¿no? Entonces lo que estás viendo en realidad no es algo que se parezca al México verdadero, sino que se parece a una película mexicana, ¿no? Es decir, es una película dentro de otra película y está un poco enseñando Buñuel cómo sí puede manejar, cómo ya entendió las convenciones del cine mexicano. ¿Por qué se desarrolla Buñuel en México? Se desarrolla porque el surrealismo necesitaba un país católico, pero de izquierda, un país católico y liberal, como era Francia. Su sensualidad, pues sí, desde luego su idea del erotismo estaba muy influido primero por su formación católica, que aunque él se volvió contra el catolicismo, no dejaba de tener, me parece, una raíz religiosa que no consistía en creer en Dios, sino que él decía, yo tengo nostalgia de la fe. Estaba una sociedad muy erotizada, pero que además con un catolicismo muy erotizado. De las religiones, la católica es la más sensual de todas. Aún rechazando la sensualidad y la carne y todo eso, sin embargo, pues tiene una idea de sensualidad a través de la Virgen, a través de una serie de cosas. Y luego ha creado un gran arte sensual que no ha creado, por ejemplo, el protestantismo. Cuando iba a ser Viridiana, entre los elementos del exilio republicano español, algunos decían, ya se va Buñuel a España, ya dobló la cabeza ante Franco. No tenga miedo, señorita. Viridiana es una idea directamente de la triste. Y claro, la idea es acercarse a Buñuel. Buñuel tiene esa enorme tentación, como cualquier exiliado, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tal que sí puedo, no? Entonces yo creo que la tentación fue enorme y el experimento fue tremendamente afortunado. Pero sí hubo un poco ese ambiente. Y no se ven que Buñuel estaba preparando una bomba. Porque vamos, protegido precisamente por la producción mexicana, pudo filmar prácticamente lo que se le pegó la gana, excepto el famoso final, en donde la censura española dijo, no puede pasar esto de que Silvia Pinal entre a la recámara en donde está Paco Rabanne. Entonces hicieron esto de la partida del tute, en donde ella acaba todavía más sumisa. Se presenta en el Festival de Cannes como película mexicano-española. Cuando se exhibe, el escándalo es tan grande para el franquismo que corren al director de cinematografía de España. España dice que esa película no es de ellos. La película, sin embargo, se trae un premio, pero se lo traen a México. El Vaticano pone el grito en el cielo. Una película blasfema, una película donde se queman los instrumentos del culto, las cruces y todo eso. Que Buñuel decía muy casurramente, dice, pero si eso existe en iglesias, ceremonias de quema de los objetos de culto, etcétera, que ya han envejecido, que ya no sirven y tal. El caso es que Buñuel siempre muy socarronamente tenía defensas de ese tipo, que nadie le creía, pero qué importaba, ¿no? Obviamente que tenía que chocar a un franquismo que en los años 60 no cedía, ¿no?
Se prohibió la película en España, se prohibieron todas las películas de Buñuel, etcétera. Es una victoria maravillosa para México y es una victoria maravillosa para el cine en general porque es una gran película y es una victoria para Buñuel en tanto refugiado, en tanto exiliado y en tanto español. Además, Buñuel decía, si a mí me agarran las batuecas, Franco, las batuecas es donde filmó Tierra sin pan, o Las Urdes, que es el verdadero nombre de la película, y dice, si yo estoy durante el estallido de la guerra en España y me agarra Franco en las batuecas, en Las Urdes, seguro que me fusila. Digamos que sí tenía una idea mágica del mundo que tenía que ver un poco con esa magia de la religión y de la fe. O sea, yo creo que estaba tan obsesionado por la religión católica como yo creo que ni siquiera un cura. O sea, los curas lo asumen de una manera convencional y hasta procuran no ser tan eruditos. O sea, tú ves, por ejemplo, El Fantasma de la Libertad y está tan llena de referencias, estos duelos entre jansenistas y que se avientan unas parrafadas tremendas mientras se espadean y tal. Todas estas alusiones, bueno, Nazarín, ¿no? Y la idea así del Cristo, del Cristo que saca la lengua. O sea, yo creo que posiblemente solo Robert Bresson haya hecho un cine tan religioso, ¿no? Pero mientras que Bresson sí te hace un cine absoluto y asumidamente católico, ¿no? Así doliente, afligido, abatido, ¿no? Las grandes pasiones del místico popular. En Buñuel es como que sacar toda su, digamos, como exorcizar toda una crianza religiosa, ¿no? Por ejemplo, Bergman lo dice a principios de los años 70, cuando le dicen, oiga, no tiene usted miedo de envejecer, lleva usted muchos años en esto. Y decía, el cineasta más joven que hay en el mundo es un señor de 70 y tantos años que se llama Luis Buñuel, ¿no? O sea, y tenía toda la razón. O sea, para los años 70, ¿quién se atrevía a hacer una película como El Fantasma de la Libertad, ¿no? Como El discreto encanto de la burguesía. Él personalmente era un hombre de una vida casi burguesa, no casi burguesa. Él se redimía de eso mediante su cine, precisamente, ¿no? Y mediante su personalidad. Yo siento que él sí despreciaba mucho al burgués. Sí despreciaba mucho a, digamos, la insolencia, la baratura, la chatez de la gran burguesía, ¿no? Y nos lo mostraba desde la Edad de Oro, ¿no? Y nos lo continuó mostrando después. Pero Álvaro, ¿cómo es posible que usted... Todos, hasta los mejores, empiezan a perder la cabeza. O sea, vamos, personajes como el Arturo de Córdoba en él, o el Archibaldo de la Cruz de Ensayo de un Crimen, son unos burguesazos siniestros, ¿no? En el caso de Arturo de Córdoba, de hecho es un caballero de Colón, es un cuate que está en la ceremonia de la lavada de pies y no sé qué tanto, ¿no? Es un hombre muy religioso, muy católico y tal, y en realidad es un sádico absoluto, ¿no? Yo creo que él tenía muy claro el daño que la mentalidad burguesa y que la doble moral y que esta dependencia de la moral cristiana le hacía a la sociedad, ¿no? Pues la verdad llevamos una amistad, así como lo verán ustedes en las fotos, con Alberto Isaac, con Emilio García Riera, y eso nos reuníamos algunos años después, a partir de Viridiana sobre todo, nos reuníamos con Buñuel o en el Correo Español, donde a él le gustaba comer sesos de cabrito asados en el cráneo mismo. Qué cosa terrible, dirá alguien, qué detalle más buñueliano, pero es un plato que existe
en España y en los restaurantes españoles de México. Yo creo que muchos de los mejores momentos de Buñuel están en el cine mexicano, porque de repente podía trabajar para el cine norteamericano, como lo hace para La Joven y el Robinson Crusoe. Tiene todos los recursos a su alcance y son dos películas menores. Sus películas europeas, las francesas, las de la última etapa de su vida, tienen una gran corrección técnica, muy buena actuación en general, en conjunto, pero para mí son menos interesantes, aunque lo son, pero menos que las películas mexicanas. Me parece que tienen más carnosidad, más compromiso con unos personajes. O sea, hay momentos de una frescura, de un atrevimiento, de un divertido, de un osado. O sea, nunca tuvo un forro tan maravilloso como Lilia Prado. O sea, yo hubiera querido tener para el cine francés a unas caderas como las que tenía Lilia Prado, y además él sabía lo que tenía. Yo defendí la idea de que en el cine había que presentar todo, el acto sexual y todo eso de la manera más cruda, etc. Buñuel curiosamente se indignó y me dijo: usted es un reaccionario, salga de mi casa, ¿no? Yo le dije: pues Buñuel, usted va a acabar como Salvador Dalí, igual va bendecido por el Vaticano y tal. También me indigné mucho y salí. A los 2 minutos sale Buñuel detrás de mí, corriendo con Emilio García Riera: vuelva usted aquí de la colina, qué tontería. Habíamos tomado unos tragos, habíamos tomado los Buñueloni de Buñuel. La sexualidad que en él era siempre como muy rebotada, como muy insinuada apenas, ¿no? Te mandaba señales de siempre sus mujeres eran frágiles al principio, ¿no? Digamos, pensamos en Albadelia Fuentes, en Los Olvidados, ¿no? Delia Garcés en él, ¿no? O sea, son muchachas así, muchas veces solas, que no tienen papás, ¿no? Que son víctimas del hombre, ¿no? y que en cuanto caen con el hombre es el perverso, ¿no? Excepto en unas cuantas películas con Susana Carne y Demonio, en donde a lo mejor Susana en realidad es un ser que no es perverso, simplemente es sexualizado. Y entonces desata las perversiones de los otros y de las otras, la mamá que acaba dándole de fuetazos. Aquí la figura fuerte es la mujer, es una mujer que lleva el erotismo y el deseo literalmente al rancho grande, ¿no? Y desmorona así de una manera brutal todas las convenciones éticas y morales del viejo melodrama, ¿no? O sea, lo que encontró aquí fue eso, las rumberas, ¿no? Encontró a las arrabaleras, encontró esta cosa así carnosa, ¿no? Contundente, este gusto por la curva, ¿no? La idea de esta especie como de ángel tentador, ¿no? Que además nos marca mucho una cosa que tiene Buñuel y que tenía muy pocos directores, que era personajes femeninos muy sólidos y muy fuertes, muy duros. Muy pocas veces desnudó a sus actrices. Lo hizo en El perro andaluz y después yo creo que lo va a volver a hacer hasta el Simón del Desierto. Mira qué piernas tan inocentes. Alusiones constantes. Bueno, cuando está quemando el maniquí de Ensayo de un crimen y que pierde una pierna, ¿no? Así como si quedara lisiado el maniquí. La idea, o sea, yo creo que ahí estamos ya entrando a unas dimensiones del inconsciente o del consciente de Buñuel, en donde lo interesante es que se permitía filmar esas cosas, ¿no? O sea, era el mostrar sin decir, ¿no? O el decir sin mostrar, las dos cosas. Cuando llega aquí yo creo que sí enloqueció en ese sentido, porque lo que él traía cargando como anhelo desde la infancia, de repente resultaba que aquí era prácticamente lo único que se le pedía que mostrara y que hiciera, ¿no?
No creo que él creyera mucho en la utopía, sí rabia contra todo sistema opresivo y contra esa España de, de militares y de curas, ¿no? Realmente él tenía una sólida formación marxista, sí había leído a Marx, no creo que haya leído mucho a Gramsci, ¿no? Pero vamos, él sí incluso militó en el Partido Comunista, e incluso hay quien asegura que aquí en México era muy bien visto en la embajada soviética. Se me hace una volada. ¿Cómo termina el Buñuel mexicano? Termina con obras mayores. Es decir, termina con Nazarín, que es una de sus piezas más ambiciosas, más logradas, ¿no? Con un actor español como es Paco Raval, ¿no? Termina con Tristana, con Viridiana, o sea, se va a España, ¿no? Se va a España a filmar una película mexicana producida por Gustavo Alatriste y le planta esa bomba al franquismo, ¿no? Dejó a varios cineastas claramente marcados, empezando por Luis Alcoriza, siguiendo en buena medida por Jodorowsky, que de otra manera no nos lo explicaríamos, el Jodorowsky mexicano, no nos lo explicaríamos sin Buñuel. Algunas cosas de Arturo Ripstein, ¿no? Algunas ideas del encierro y de la perversión y de las pasiones desviadas de Ripstein están ahí. Algunos momentos de Jaime Humberto Hermosillo, yo sí creo que formó. Yo creo que dejó una clara influencia porque nacionalizó al surrealismo, o sea, lo mexicanizó, o sea, y demostró que podíamos hacer una lectura mexicana del surrealismo y que no se viera como algo ajeno, como algo distante, sino al contrario, como algo totalmente nuestro. Yo creo que Buñuel al final de su vida, como era un maño aragonés muy astuto, decía, hombre bueno, debe de haberse dicho. Hombre, yo toda mi vida he negado a Dios, no creo que Dios exista desde luego ni nada, pero bueno, tampoco nadie es infalible, a lo mejor me equivoco yo. Y si por una tontería de no confesarme, no voy a ir al cielo y voy a ir al infierno, mejor me confieso. Un poco en broma, porque además él solía decir, voy a llamar a mis amigos ateos a la hora de mi muerte y les voy a decir, los voy a llamar y cuando vengan me van a encontrar confesándome como un cura para que se jodan. Y entonces, nos llamaba y nos decía, bueno, estoy muy viejo, me doy asco a mí mismo, no quiero dar el espectáculo de mi decadencia y amigo de la colina, ahí le dejo esto. Hemos pasado buenos ratos, a veces nos hemos peleado, lo cual afirma a veces más la amistad, pero yo ya no me busco usted, no me hable por teléfono ni nada, me voy a dedicar a morirme decentemente. Aquí le dejo este regalo. Gracias por la amistad. Adiós, buenas tardes. Y me fui a la casa llorando, pero ya no vi a Buñuel.